En este episodio, Catalina García nos comparte su enfoque sobre cómo los recursos humanos pueden mejorar las operaciones dentro de las empresas. Destaca la importancia de alinear el propósito personal y profesional y cómo la empatía, transparencia y colaboración con líderes de operaciones son claves para gestionar equipos efectivos. También aborda la necesidad de adaptar estrategias de reclutamiento y capacitación y cómo la comunicación clara y el empoderamiento de los colaboradores son esenciales para el éxito organizacional. Aprende estos temas con nosotros aquí en Navegantes de Bitácora. Cada vez que, digamos, yo tengo sesiones de retroalimentación o de integración, son palabras o son valores que resalto que me dicen constantemente y son la empatía, la transparencia y el compromiso. Me parece que cuando uno se pone en los zapatos de los demás, cuando uno logra como entender a las personas y lo que quieren transmitir y las buenas ideas que tienen, pues tú llevas por consiguiente a las otras dos. Entonces lo que haces es que generas un momento de transparencia y de confianza a tus equipos de trabajo y por ende eso hace que la gente se sienta comprometida con lo que hace. Antes de navegar, súmate a la tripulación de Bitácora para acceder a nuestros eventos en vivo y presenciales, al blog y a nuestro newsletter. Regístrate ya usando el enlace en la descripción de este episodio y descubre todo sobre gestión de talento y nómina. Este barco está a punto de zarpar con un nuevo episodio de Navegantes, el podcast de Bitácora que te llevará a explorar nuevas fronteras. Nos sumergimos en conversaciones con líderes que están construyendo mejores empresas al impulsar el talento humano. Hoy nos acompaña Julie Duque, representante de desarrollo de negocios de Bitácora. Prepárate para navegar hacia un horizonte de inspiración y descubrimiento. Hola a todos y todas, hoy tengo el placer de presentarles a una profesional cuya trayectoria refleja un crecimiento constante que ha abarcado múltiples aspectos de la gestión del talento y cultura organizacional, con un enfoque particular en el reclutamiento, entrenamiento, desarrollo y la gestión de equipos en entornos multiculturales y multinacionales. Bienvenida, Catalina. Muchas gracias, Julie. Encantada de estar acá. Bueno, les cuento que Catalina García Gómez es administradora de empresas del CESA, con especializaciones en responsabilidad social empresarial y en gestión para el desarrollo humano en la organización. Tiene más de 12 años de experiencia transversal en todos los procesos estratégicos y tácticos del área de recursos humanos. Actualmente se desempeña como gerente de recursos humanos para operaciones en Oxxo Colombia, empresa que abrió su primera tienda en Colombia en 2009 y al día de hoy ya existen más de 500. Son la primera cadena de tiendas de formato pequeño que a lo largo de 40 años de experiencia ha logrado satisfacer las necesidades cotidianas de sus clientes, con establecimientos en México, Colombia, Chile y Perú. Y pues es fascinante cómo desde Recursos Humanos contribuyes a este propósito gestionando un equipo tan diverso y tan dinámico. Creo que por lo menos en Bogotá ya sabemos, ya estamos identificados que vemos un Oxxo por ahí cerquita de nuestras casas, de nuestras oficinas. Esa expansión ha sido notable. Catalina, quisiera empezar preguntándote qué pasaba por tu mente mientras estabas haciendo el recorrido de lo que ha sido tu trayecto. Bueno, pues Julie, yo creo que realmente en estos últimos años, yo lo único que podría decir es que es agradecimiento por poder estar realmente en recursos humanos. La vida me llevó por este segmento porque realmente, como tú lo dijiste en la introducción, terminé mi carrera y decidí fue estudiar o especializarme en responsabilidad social porque era lo que me apasionaba en su momento. Y cuando la vida me da un poco de vueltas y me llega mi primer trabajo que fue muy enfocado al temas de reclutamiento y selección, cuenta que realmente eso era lo que la vida me iba a llevar a desempeñar. Entonces, ver que digamos que tuve un crecimiento como tan rápido porque realmente fue un tema que yo considero que después de 12 años estar hoy donde estoy ha sido pues por un tema de confianza de mis líderes y que me dieron como esa oportunidad de aprender rápidamente y de desempeñarme en diferentes roles pues muy enfocados al talento, a las personas, a acompañar el bienestar y el crecimiento de los colaboradores. Entonces, a hoy yo te podría decir, si miro hacia atrás, diría que es agradecimiento constante por las oportunidades que me ha traído desempeñarme en los diferentes roles de recursos humanos. También tu forma
formación, ¿no? Siento que es resultado pues de tu formación y que si tus resultados no hablaran por ti, pues no podrías tener ese crecimiento tan notable. ¿Cómo has construido esa relación entre el propósito empresarial y el sentido de tu vida a nivel personal? Realmente yo lo que creo es que afortunadamente se me ha conectado llegar a las empresas adecuadas según lo que mi propósito personal ha sido. Y ese propósito personal siempre va como en construcción de poder acompañar a las personas, de generar esa conexión con la gente, poderles ayudar en las diferentes necesidades que se les han presentado en la vida. Entonces, digamos que desde el principio, cuando yo te digo que empecé en selección y reclutamiento, entender que la necesidad de las personas era tener un crecimiento profesional, de buscar unas mejores oportunidades profesionales y que yo los pudiera acompañar en eso, ahí empecé a encontrar mi propio propósito personal y decir, esto es lo que me gusta, conectar, ayudar, sentir que puedo tener algo que ver en la decisión de una persona que lo puede llevar a descubrir nuevos horizontes o que incluso los puede llevar como a abarcar nuevas oportunidades y todas experiencias en su vida. Entonces, a medida que me fui dando cuenta de eso, digamos que también un poco por mi personalidad, que soy un poco más abierta, extrovertida, empática, pues eso también hizo que fuera más fácil como poder entrar y conectar con la gente. Afortunadamente me he encontrado con esas empresas, o bueno, también yo creo que uno en la vida, uno va seleccionando ese tipo de compañías donde uno se siente a gusto y las misiones de estas compañías han sido poner a las personas en el centro. Entonces, si tú miras cuál es la visión y la misión de las compañías en las que yo he estado, o incluso cuáles han sido como esos principios, esos valores, todo se centra en tener a la persona y al colaborador al centro, como parte de la estrategia. Entonces, ahí es fundamental que tú, como profesional, puedas conectar ese propósito personal con ese propósito profesional y que perfectamente hagan como un match o como una sinergia para que tú puedas cumplir como con eso que viniste a hacer y como colaborar con las personas. Qué chévere eso que me dices de conectar, ayudar, que las personas sean el centro. Creo que desde tu cargo pues es muy importante no solo saberlo, sino aplicarlo. Entonces me quedo con esas palabras que nos ayudan mucho pues en este proceso que hacemos en Navegantes, que es contarle a la gente cómo se hacen las cosas. ¿Cuáles son esos principios fundamentales como líder empresarial? ¿Cómo los aplicas en el día a día? Yo aquí traigo como a colación parte de las palabras que me la han como recalcado mis equipos de trabajo. Cada vez que, digamos, yo tengo sesiones de retroalimentación o de integración o incluso de despedida de cuando me he ido de los lugares, son palabras o son valores que resalto, que me dicen constantemente, y son la empatía, la transparencia y el compromiso. Parte de la empatía pues es un tema muy arraigado mío, o sea, es un tema de personalidad. Me parece que cuando uno se pone en los zapatos de los demás, cuando uno logra como entender a las personas y lo que quieren transmitir y las buenas ideas que tienen, pues tú llevas por consiguiente a las otras dos. Entonces, lo que haces es que generas un momento de transparencia y de confianza a tus equipos de trabajo y por ende eso hace que la gente se sienta comprometida con lo que haga. Digamos que ese ha sido como un poco mis principios a aplicar, pero también el legado que he dejado en mis equipos de trabajo y que constantemente me lo están repitiendo porque la gente se siente como valorada y se siente en confianza para poder transmitir sus ideas y que podamos trabajar de verdad en un ámbito pues de tranquilidad, de paz, donde fluyen las cosas y como digamos que los proyectos pueden salir adelante. Eso para mí es primordial, que la gente sepa y digamos hoy en día creo que y considero que este tema de las nuevas generaciones, el tema del jefe es muy importante. Entonces el jefe casi que hace un 80% del trabajo. Entonces si tú siendo jefe eres consciente de eso y puedes tener herramientas y puedes aplicarlas a tu equipo de trabajo, pues qué mejor que hacer un buen ambiente y que todos pues podamos colaborar en conjunto. Entonces todo digamos que se enmarca como en lo mismo, como si podemos ser conscientes de quiénes somos, si somos buenos seres humanos, si hacemos una interiorización de nuestro ser, pues eso puede transmitir a quienes trabajan contigo. Son mis principios, como mantenerlos y como que todo es una cadena. Desde quién eres va fomentando a que todos se comprometan y lleguemos juntos a un mismo resultado. Tiene mucha coherencia, ¿no? Lo que nos dices. Bueno, la empatía que puede ser inherente a tu personalidad, pero el tema de la transparencia del compromiso sí definitivamente siento que pueden hacer el reflejo ante los equipos de eso que dices, ¿no? De esa conexión que es tan importante para los equipos de trabajo. Con tantos años de experiencia en el área de recursos humanos, ¿cómo ha evolucionado tu enfoque para gestionar equipos en un entorno tan dinámico?
Sí, digamos, precisamente pasar por tantos sectores, porque yo no me he quedado en un solo sector económico, sino que he estado en diversos, pues he aprendido a gestionar diferentes tipos de equipo, diferentes tipos de generaciones, personas que vienen con un background mucho más técnico, otros con un tema más de habilidades y actitudinales. Y yo creo que mi enfoque, pues al principio fue como muy de proceso, entender los procesos, organizar los procesos, como con los años, y te puedo hablar yo creo que específicamente de los últimos 6 años, pues ha cambiado un poco mi enfoque a que se vuelva un poco más directivo, pero que esto vaya a un tema de dinamismo precisamente en las industrias en las que he estado. Eso ha hecho que me ha tocado como entender un poco más cómo están estructuradas las organizaciones. Yo he tenido procesos, digamos que áreas recientemente muy grandes y que son las áreas operativas. Entonces, cuando hablamos de recursos humanos, a veces hablamos como toda la organización, y cuando nos, digamos que la separamos un poco entre la parte administrativa y operativa, la operativa trae sus grandes desafíos de entender muy bien cómo está estructurada y cómo pues es lo que se quiere llevar. Y si uno mira en el fondo de todo, la parte, digamos, como operativa, es el corazón de las compañías muchas veces, pues porque depende de la industria en la que estés, y te hablo puntualmente en mi caso de telecomunicaciones y retail, pues operaciones es todo. Entonces, si tú estás enfocado de manera adecuada hacia operaciones, pues haces estrategias enfocadas a la gente de operaciones, pues eso hace que pues el negocio ande y pues pueda resultar y tener como los resultados al final es financieros, estratégicos y demás. Entonces, yo creo que ese enfoque pues ha evolucionado a ser mucho más inclusible, mucho más flexible, mucho más de estar con la gente, de escucharlos, de estar en el piso. Y cuando me refiero en el piso es dependiente de la industria, es en el piso, en la calle, dependiendo de, pero pues escuchando a la gente y escuchando las preocupaciones y las necesidades de la que la gente necesita. Entonces, cuando te digo de pasé ese proceso mucho más rígido a ser una persona un poco más flexible, es precisamente por eso, porque hay que estar mirando el dinamismo de la empresa, el dinamismo de la industria en la que uno está, y entender qué es lo que sucede de fondo para que tú como profesional puedas llevar las estrategias adecuadas al negocio. Qué interesante, y es muy valioso cómo has logrado crear un enfoque estratégico para gestionar equipos en diferentes niveles, pues dado que has trabajado en diferentes sectores, y si le sumamos diferentes nacionalidades, porque la cultura también pues influye mucho, creo que le pone ahí un toque como más de complejidad. Estoy segura pues que cada uno ha requerido pues un enfoque diferente para el desarrollo del talento. ¿Cómo manejas el reclutamiento de perfiles especializados para operaciones, considerando las necesidades específicas de cada puesto y pues la industria en la que te encuentras y en las que has estado? Pues definitivamente, digamos que hay algo bueno, digamos que tiene sus dos mundos, por decirlo así. Entonces, la parte buena de la parte de operaciones es que una vez tú identificas el perfil y lo entiendes completamente, pues es un perfil muy repetitivo. O sea, tú tienes que buscarlo constantemente precisamente por la magnitud de lo que tú manejas. Entonces, lo primero que hay que hacer, pues es asegurarse de entender profundamente las necesidades de cada puesto, lo que implica pues colaborar estrechamente con los líderes de operaciones para entender cuáles son como esas brechas que puedan existir, y digamos cómo tú como compañía puedes ayudar a buscarlas y entenderlas, qué es lo que hay en el mercado. Eso por un lado. Adicionalmente, cuando tú ya entiendes de mano con los líderes de operaciones, o cuando entiendes realmente qué es lo que se busca, pues también puedes hacer una parte como consultiva, ser consultor de tu cliente final y decirle, bueno, mira, definitivamente esto es lo que hay en el mercado, esto es lo que nos falta a nosotros incluso podemos hacer como una estrategia mucho más rápida de atraer talentos jóvenes e incluso formarlos dentro de la compañía. Entonces, ahí está como un segundo segmento muy importante, y es que tú te tienes que enfocar en tener varios métodos de reclutamiento, no solamente redes sociales, no solamente digamos como masivos cuando uno va a diferentes universidades o identidades técnicas y demás a buscar los perfiles, sino también diversificar de qué maneras tú puedes encontrar la gente que necesitas. Entonces hay que enfocarse mucho en saber cuál es la necesidad de la compañía, qué es lo que realmente necesita la compañía para saber tú dónde la vas a buscar. No es lo mismo salir a hacer una publicación muy general en una red social profesional a irte directamente a un instituto
institución específica donde tú sabes que allá vas a encontrar la parte técnica y la habilidad técnica que tú necesitas para tu negocio. Un poco de diversificar y entender qué es lo que existe en el mercado para tú poder llegar a encontrar las personas idóneas para los cargos que tú requieres. Digamos que es valorar mucho también la experiencia que pueda traer un candidato de incluso de industrias de las que tú necesitas, pero también no dejar de lado de que si una persona no viene con esa experiencia profesional, tú también veas como esas capacidades, esas habilidades, pues no técnicas y también esas actitudes para que pueda ser la persona que nos pueda acompañar durante el resto de la vida profesional. Cobra más sentido el tema que nos decía hace un rato de conectar, de ayudar, de la transparencia, de la conexión, pues porque ahí está plasmado en todo el proceso que nos estás contando. No es solamente cubrir una vacante, sino que mira todo lo que nos dices que hay que analizar antes de poderlo hacer de forma correcta, y pues eso al final lo que nos garantiza pues es menos reproceso, más especialidad en encontrar el candidato correcto. Me parece que tiene como una línea, un seguimiento bastante lógico de todo lo que nos has contado. Es notable la forma en que identificas el talento adecuado. Que incluso hay, dependiendo de la industria, dependiendo de la compañía, pues existen diferentes metodologías. Entonces, metodologías para tú de verdad ya evaluar a los candidatos operativos. Entonces, pues existe desde las más comunes, que son hacer unas entrevistas por competencias, hacer unos assessments, hacer digamos que unas clínicas enfocadas a ventas o enfocadas a otras habilidades puntuales que tú necesites. Pero digamos que el tema va muy a que tú te adaptes también a lo que requiere la empresa. Entonces, todos los métodos de selección van a ser iguales para todas las industrias y para todas las empresas, y no tienes que llevar como un copy-paste de un lado para el otro, sino al revés. Tienes que interiorizar y entender qué es lo que te funciona a ti, y también en tiempos, porque también no es lo mismo seleccionar en temas para retail, que tiene que ser mucho más ágil, a que yo te diga una constructora que sí se puede demorar un poco más por el tecnicismo que tiene el perfil. Entonces hay que uno siempre definitivamente adaptarse a lo que requiere la compañía y no llegar como solamente con las tendencias o solamente con lo que te dicen afuera, sino entender tu mercado interno o pues digamos que tu cultura interna, para pues definitivamente que las personas que entren se vayan a acomodar y vayan a estar felices también en el lugar de su trabajo. Eso que nos acabas de contar es muy valioso de pronto para los navegantes que nos escuchan y que están iniciando en este mundo del recurso humano, y es que si bien es cierto, hay técnicas, hay plantillas, hay pruebas ya establecidas, no todas se aplican de la misma forma lineal para todo el mundo. Eso es bastante valioso. Esa diferenciación en las estrategias de reclutamiento pues es fascinante, sobre todo pues por lo que tú nos dices, cada sector tiene sus propias particularidades. Hablando de tu experiencia, la formación de los equipos debe ser clave para mantener el ritmo de crecimiento y la eficiencia operativa, pero también estoy segura de que en tus otros roles la formación continua ha sido un elemento esencial en tu estrategia. Ahí te quiero preguntar es ¿cómo aseguras que los programas de capacitación y desarrollo se alineen con las habilidades necesarias en sectores como el industrial o el de consumo masivo? Primero, hay que hacer como un análisis exhaustivo también de las tendencias del mercado y de lo que demanda cada uno de los sectores. Entonces, volviendo al tema, no es lo mismo mirar una industria o un sector de consumo masivo. Son totalmente diferentes y dependiendo de dónde estén enfocadas, pues hay que revisar cuáles son como las tendencias y qué es lo que se necesita puntualmente en esas dos. Lo segundo es que definitivamente sigo con el tema de colaborar con los jefes de los procesos, porque necesito identificar cuáles son las brechas. Y siempre digamos que a medida que va evolucionando un rol, a medida que va evolucionando algo que esté pasando en el mercado, pues tú vas a tener una brecha interna que tienes que mirar como empresa cómo cerrarla. Entonces ahí es donde uno empieza a identificar cuáles son, e incluso los perfiles que trajiste antiguamente, y me refiero que son perfiles que puedan llevar más de 5 años en una compañía, ya digamos que se vuelven un poco desactualizados en temas de tendencias actuales. Entonces ahí tú tienes que estar en constante, digamos, como formación, actualización de las personas. Y por último, pues digamos que lo más importante es que cómo implementas que la gente aprenda de diversas formas. Entonces ahí vuelve un poco a entender quién es el ser y cómo aprendemos de diferentes maneras. Entonces no es lo mismo que una persona pueda aprender de manera visual, de manera práctica, de manera experiencial o de manera digamos que incluso auditiva. Entonces tú tienes que tratar de abarcar como todas esas formas para poderle llegar a todo tu público objetivo. Entonces ahí es donde hablamos de métodos de capacitación variados como talleres prácticos, simulaciones, programas de mentoría que permiten que las personas se sientan cómodas con diferentes métodos, las habilidades puedan entrar de mejor manera. Y bueno, y no solamente las habilidades, sino también todas esas
esas brechas técnicas que tú puedas tener. Entonces, sí hay que estar en constante evolución, no nos podemos quedar en hacer una tarea repetitiva todos los días, sino hay que estar en constante aprendizaje, porque si no estamos aprendiendo, o sea, hoy en día incluso con todo el tema de inteligencia artificial y demás, nos quedamos nosotros un poco atrasados si no nos montamos como en ese aprendizaje en continuo. Bueno, es fascinante cómo logras aplicar ese enfoque de desarrollo y digamos que todo lo que nos has contado es como una fórmula ganadora pues para poder llegar al objetivo. Pero quiero preguntarte un poco qué pasa con la resistencia al cambio. ¿Cómo gestionas en equipos de trabajo esa resistencia, especialmente en entornos operativos y de alto ritmo como los que has dirigido? Gestionar la resistencia al cambio es uno de los mayores retos generales que uno tiene y es algo que pasa constantemente. Definitivamente los últimos, digamos, roles que yo he tenido profesionales son en empresas que todos los días estamos en cambios, en actualizaciones, en novedades. Son de empresas de verdad de mucho cambio y la gente se acostumbra al cambio. O sea, al principio puede costar y cuando digo al principio puede ser que el primer año de una persona en ese tipo de compañías es como una locura. La gente como que no entiende que es tanto el movimiento, pero ahí yo creo que es clave precisamente y en el entorno, hablando netamente operativos, es la comunicación clara y constante. Definitivamente cada vez que hay un cambio se genera una incertidumbre, positiva o negativa. Entonces tú tienes desde el rol de recursos humanos, se tiene, digamos, como la labor de poder aclarecer o pues esclarecer, digamos, a todas las personas cuáles son como los caminos y qué es lo que va a pasar. Entonces por eso digo, hay que ser muy claros, hay que ser muy transparente, hay que explicar de la mejor manera posible para que a todos nos quede muy pues entendido el mensaje final de lo que se busca y cuál va a ser el cambio. Yo me acuerdo mucho cuando me iba para la parte de construcción, cuando estaba trabajando en construcción, cada vez que iba a tener un cambio, yo me iba directamente al campo y a la obra a explicarle a la gente y buscaba todas las maneras posibles para que la gente me entendiera. O sea, si me tocaba sacar tableros, si me tocaba sacar papel y lápiz, si me llevaba una presentación, vuelve y juega, buscaba las herramientas diferenciales sabiendo que ellos en cuál me iban a entender mejor. Cuando ya estoy hablando un poco más ya de profesionales y cuando te hablo más de temas de telecomunicaciones y retail, es lo mismo. Esa cercanía, si tú puedes irte a acercar a la persona, hablar de tú a tú, tener esa conversación mucho más amena como la que estamos teniendo ahorita y decirle a las personas de manera clara, transparente y en confianza el por qué vamos a hacer un cambio y qué va a traer ese cambio, incluso hablando de las oportunidades y las fortalezas, eso hace que la gente se sienta ya como con un camino, como con un destino y decir, ok, ya fueron claros, tengo que aceptarlo, voy a manejarlo, me están dando estas opciones y voy a ejecutarlo con la A, B, C y D, que incluso la empresa me lo está acompañando. Hay que minimizar el miedo, hay que minimizar el miedo y la resistencia siempre y por eso, pues, si tú preparas al equipo y le muestras tu apoyo, en la gestión del cambio va a ser mucho más fácil. ¿Quieres llevar tu gestión de nómina al siguiente nivel? Prueba Bitácora gratis, ajústala sin problemas, anticipa cambios legales y gestiona novedades en segundos. Solo haz clic en el enlace de la descripción. Te esperamos, tripulante. En eso que nos has contado, creo que pues tienes cubiertas varias cosas, pero te quería preguntar específicamente si has tenido cambios generacionales en todos esos procesos que has hecho, que te toquen personas de diferentes edades. Sí he tenido y los he tenido en varias oportunidades y esos cambios, digamos que tienen mucha resistencia constante, pero ahí es donde precisamente tú también te sientas con ambas partes, ¿no? Con la generación que sale, con la generación que entra y como que puedes hacer un empalme súper tranquilo en el sentido de que sea un proceso. Claramente no puede ser nada repentino, no puede ser algo que pase un día para otro, tienes que tener un plan trazado, una meta, un cronograma y demás, pues porque es precisamente cómo haces ese cambio generacional donde está saliendo una persona con un background, con una experiencia, como con algo que dejó un legado y le traes una persona que viene a aportar cosas nuevas desde su perspectiva. Entonces, sí los he tenido, de hecho he tenido ya varios, incluso donde dueños de compañías fundan una empresa y tienen que ya pues dar el paso atrás para darle a las siguientes generaciones, incluso a sus hijos o parientes y demás, pues darles esa oportunidad. Entonces, pues te digo, no es un proceso de ya para allá, es un proceso que hay que sí manejarlo muy bien, que tiene sus propias herramientas, que va acompañado de mucho coaching, mucho mentoring, hacer experiencias, hacer planes sombra precisamente con quien sale y con quien entra y poder acompañar a ambas partes, porque tampoco es fácil para el que sale, pero tampoco es fácil para el que llega. Entonces, sí, esa gestión del cambio es maravillosa, es de las que más me ha tocado vivir en varias oportunidades y me gusta mucho poder acompañar ese proceso. Qué chévere.
sostenible. Y si hablamos de estrategias globales con necesidades locales, ¿cómo equilibras esa implementación en una empresa pues que tenga una estructura así como tan fuerte? Yo creo que ahí hay como 5 elementos. Yo diría que el primero pues es el análisis del contexto, pero un análisis profundo. Realmente ahí toca entender que no siempre digamos que lo que viene de un corporativo, que viene de una empresa pues de otro país, va a ser réplica exacta en Colombia, por ejemplo. Siempre hay que mirar cómo culturizar y cómo tropicalizar, digamos, algunas de las reglas o de algunas de las herramientas que trae la compañía. Entonces, cuando uno empieza a analizar primero el contexto, saber, digamos, cuáles son esas legislaciones también que aplican cada uno de los países, cuáles son esas dinámicas de mercado, pues uno se asegura que los líderes locales pues puedan tener tanto lo que ya viene de la estructura global, pero cómo lo implementas dentro de tu país. Eso como primera instancia. Lo segundo es que hay que co-crear pues, soluciones. No nos podemos quedar con que, como ya lo dicen en casa matriz, como ya lo dicen desde arriba, pues hay que hacerlo así. Precisamente es como nos sentamos como líderes, como diferentes áreas, a co-crear y a mirar que lo que nos imponen, y lo digo entre comillas, que la casa matriz, lo podemos implementar acá y que no entre, digamos, como en reversa con la gente pues del país a donde vas a ingresar. Entonces, que las iniciativas que vienen conformadas de la mejor manera, pues sí se puedan volver una realidad país donde tú estás trabajando y que pues no dejes de tener esa cultura fuerte que viene desde la estructura global. Una comunicación y alineación constante, digamos que toda esa parte cultural que siempre viene sí tiene que estar arraigada y que tiene que estar como muy fuerte, digamos como en todos los que tenemos que bajarla hacia el resto de los colaboradores. Entonces por eso la comunicación tiene que ser constante. Uno desde aquí hacia los demás países tiene que revisar qué es lo que está pasando y viceversa pues para poder cascar, digamos, cómo bajar esos desafíos, estrategias, esos valores para que todos, digamos, que los podamos permear. Me encantó la palabra tropicalizar esas estrategias globales. Me parece que se entiende perfectamente para nuestro entorno y pues esa capacidad de adaptar las estrategias a las particularidades locales es clave y lo hablabas un poco, pero quisiera preguntarte un poquito más a fondo, es ¿cuál crees que ha sido el mayor impacto que has tenido en los colaboradores a lo largo de tu carrera? Uno de los mayores impactos que he tenido con las personas que he tenido a mi cargo, principalmente, ha sido pues fomentar definitivamente un ambiente de confianza y crecimiento. Mi enfoque siempre ha sido empoderar a las personas para que se sientan valoradas en lo que hacen, que sus ideas sean escuchadas y que con eso sean capaces de contribuir a su máximo potencial. Esto se traduce pues en un compromiso genuino. Entonces realmente yo hoy te puedo decir, he podido tener equipos de trabajo que genuinamente me muestran lo que ellos quieren ser dentro de la organización y que pues con eso también pueden lograr un desarrollo personal y profesional que a todos nos impacta un momento colaborativo en conjunto. Qué impresionante, ¿no? También porque la tecnología, lo decías también hace un rato, pues se convirtió en una herramienta clave, ¿no? La inteligencia artificial llegó para quedarse, pues todo esto tenemos que estar evolucionando constantemente. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el consejo más importante que podrías darle a otros líderes de recursos humanos que gestionan talento en operaciones? El consejo más importante, buena pregunta. Yo creo que a otros líderes de recursos humanos en operaciones les diría que pues la importancia de fomentar una cultura de comunicación abierta y continua. Definitivamente escuchar activamente a los colaboradores es esencial para pues uno crear, digamos, esos espacios donde se sientan cómodos compartiendo sus ideas, incluso compartir sus inquietudes y también compartir sus sugerencias. No todo puede ser unidireccional entre líder y colaborador, sino que también a veces las mejores ideas vienen incluso desde los que están directamente en la operación involucrados. Creo que también hay que proporcionar retroalimentación constante, no por ser operativos y son personas que tendemos a decir que rotan mucho o que estar en constante, digamos, movimiento o que están tan operativamente en su labor, como que dejamos de darles esa retroalimentación, incluso de recibirla. No debe ser un evento aislado, no debe ser algo que se queda ahí, que solamente lo tenemos como algo mapeado una vez al año, sino que de verdad debemos estar con ellos, debemos implementar sistemas de retroalimentación regulares que permiten que los colaboradores de verdad puedan
hablar con nosotros y mostrarnos sus intereses en qué quieren mejorar en la compañía. Yo creo que en los últimos años he podido gestionar ideas muy buenas que vienen incluso de la parte operativa. Después en la parte, digamos, como estratégica dicen, pero ¿y cómo no se nos había ocurrido antes? Pues definitivamente estaba ahí, o sea, estaba a la vuelta de la esquina y sencillamente fue un tema de irse a sentar con ellos, de entrar al lugar donde ellos están trabajando, de verlos y hacer preguntas y ellos mismos decir, ay, ya que estás acá, yo tengo esta idea, tal. Con eso, pues digamos, como que se gestiona de manera pues más rápida y más eficiente, y antes yo creo que nos habíamos matado muchísimos preguntándonos qué podíamos hacer mejor. Tema que yo les diría, otro consejo, es fomentar la colaboración interdepartamental o digamos como sí, entre diferentes procesos. En operaciones, los equipos a menudo dependen de unos de los otros para pues lograr sus resultados. Entonces sí es indispensable que uno pueda promover esa cultura de colaboración entre todas las áreas. Entonces, y tú necesitas de todas las áreas para que todo se gestione. O sea, operaciones es una parte indispensable, pero siempre va a depender de un área administrativa, de un área financiera, de un área comercial, de un área legal, de diferentes áreas para que funcione adecuadamente. Entonces, esa comunicación constante y que tú busques las herramientas y los sistemas adecuados para que todos hagan sinergia es clave. Y por último, pues invertir en el desarrollo de talento. O sea, no porque precisamente sean de la parte operativa, hay que dejarlos en que simplemente se concentren en su labor operacional, sino que no, o sea, no tenemos que subestimar, digamos, el poder que tienen ellos de todo lo que pueden hacer. Hay que invertir en el desarrollo de los colaboradores definitivamente. Hay que proporcionar oportunidades de capacitación y crecimiento y no solamente sus habilidades, sino también demostrarles la contribución que ellos generan para el negocio, que realmente la empresa debe estar comprometida con el éxito de las personas. Esto definitivamente creo que crea un ciclo positivo motivacional y retención del personal constante cuando tú como empresa le demuestras que la persona realmente es importante y que no solamente tienes como dentro de tus pilares estratégicos eso como un valor, sino que realmente tú lo gestionas y muestras acciones en torno a la persona e incluso al entorno personal del colaborador. Muy poderosos esos consejos. Yo creo que los navegantes que nos escuchen les van a servir mucho. Esos consejos eran para los líderes. De pronto algún consejo que se te ocurra para el navegante que está iniciando recién su vida profesional en el mundo del talento humano. Hay que tener buenos mentores, que yo fui de esas generaciones en recursos humanos que todavía nos tocó mucho como con aprender de los demás sin tener todavía un mentor de recursos humanos. Ya digamos que la comunidad de recursos humanos es mucho más visible. Yo les diría que a aquellos que están apenas empezando, ojalá puedan tener una persona detrás que los pueda acompañar y que definitivamente no solamente se queden en las estrategias bonitas, por decirlo así, o las estrategias que uno muestra hacia afuera, hacia el trabajador, hacia la junta, hacia el comité, hacia los gerentes, sino que también se preocupen por identificar y por entender toda la legislación detrás que hay en temas de recursos humanos. A veces nos quedamos muy solamente en la estrategia, reclutamiento, selección, formación, desarrollo, hacer un cronograma súper lindo, tenemos todas estas actividades durante el año, tenemos todo esto planeado, esto va a ayudar con la retención, esto va a ayudar para bajar la rotación, en fin. Pero de verdad, cuando tú te pones a mirar personas que gestionan, que están dentro de las áreas de recursos humanos, qué tan empapadas están, temas laborales, legislativos, es muy poco. Y yo creo que ahí se centra todo. O sea, si nosotros desde el principio pudiéramos aprender, y esto más que todo, digamos, para los que no vienen de carreras como administrativas o laborales, o pues digamos de derecho como tal, se pierde un poco esto, se pierde. Y cuando digamos ya en roles en los que yo estoy de recursos humanos operativos, esta parte de legislación laboral lo es todo. O sea, tú tienes que entender muy bien que cualquier cosa que tú digas, cómo lo manejes, con las personas con las que estás y demás, pues se te puede volver o en un problema gigante o en algo que tú has podido mitigar desde el principio. Entonces, no dejen, para aquellos navegantes en temas de recursos humanos que están iniciando, no dejen esa parte legal laboral de lado. Es indispensable poder entenderla, estudiarla, porque hay que estudiarla y eso está en constante cambio. De la mano de un buen mentor en recursos humanos, pues que mejor creo que es la combinación perfecta. Coincido mucho con ese consejo. Sabes que es muy valioso, es buenísimo. Creo que no lo había pensado antes y tienes toda la razón. O sea, mirar solo al interior no, sino que hay que estar actualizado. Coincido mucho. Bueno, Catalina, se nos acabó el espacio. Ha sido un verdadero placer compartir contigo experiencia, tus conocimientos en la gestión son realmente inspiradores y estoy segura que nuestros oyentes navegantes pues han aprendido muchísimo, no solo de los consejos que nos dejaste al final, sino de la forma como afrontaste las tareas que nos contaste durante el episodio. Muchas gracias. No, a ti, Julie, muy rico este espacio y muchas gracias por la invitación nuevamente.
Hola, soy Catalina García Gómez, gerente de Recursos Humanos para Operaciones en Oxxo Colombia y los invito a escuchar Navegantes, un podcast de Bitácora. Este barco llegó a su puerto, pero nuestro viaje no termina aquí. Antes de desembarcar, te invitamos a llenar nuestra encuesta y dejarnos tus comentarios. Si disfrutaste este podcast, califícanos y ayúdanos a mejorar. Gracias por acompañarnos en Navegantes, el podcast de Bitácora. Espera un nuevo episodio todos los martes.